Hola a todos, chicos y chicas de cuarto de la ESO, bienvenidos a la tercera evaluación de nuestras clases de inglés. Ya estamos casi acabando, así que bueno, pues ya no nos queda nada, un último esfuerzo y mucho ánimo, chicos. Empezamos. Como siempre, nos vamos a ir a nuestro test teach habitual. Nos metemos en la página y os va a aparecer esta pantalla, ¿vale? Cuando pongamos www.test.com, lessons y todo esto que aparece aquí. Este enlace no os preocupéis que yo os lo voy a adjuntar también en el correo, así que no hay problema. No hace falta aprenderse ni apuntarse todo esto en ningún sitio. Vale, pues la lección de hoy, con la que vamos a seguir trabajando mañana en clase, empieza con used to for past habits. ¿Qué es esto de used to for past habits? Bueno, pues lo vamos a ir viendo. Como veis, tenemos varias cositas colgadas en nuestro test teach. Lo primero que vamos a hacer va a ser meternos en el PDF. El PDF va a ser toda la teoría que tenemos sobre este tema. Está toda en inglés, pero bueno, estamos ya en la tercera evaluación, así que creo que hay nivel suficiente como para entenderlo. De todas formas, no os preocupéis porque había también un vídeo, obviamente en inglés, y lo vamos a seguir trabajando mañana en clase. Mañana resolvemos dudas, ponemos más ejemplos, no os preocupéis que va a quedar todo súper claro. Bueno, pues empezamos. La lección está dividida en 4 apartados, como podéis ver aquí, divididas con estas cositas, ¿vale? Primero vamos a hablar de los usos de used to, luego vamos a hablar de cómo se forma la pregunta, ¿vale? Cómo haríamos la estructura para hacer preguntas con la forma used to, luego cómo responder a ese tipo de preguntas, y luego nos aparece aquí un verbo modal, would, que nos va a servir a veces de manera sustitutiva para sustituir used to. Sustituir, o bueno, es ambivalente, podríamos usar cualquiera de los dos y se entendería, ¿vale? Entonces vamos a ver en qué momentos podemos usarlo. Muy bien, pues empezamos. Primero de todo, bueno, os he puesto aquí una pequeña foto a modo de ejemplo. Una pandilla de amigos que están haciendo pues en la nieve, aquí con una tabla de snow, y dice, imaginemos que este chico dice, I used to ski, but now I snowboard. Con lo cual, vamos a usar el used to para hablar de cosas, situaciones que ocurrían en el pasado, pero que ya pues no siguen ocurriendo, ya no son verdad. Y para ello vamos a decir con esta estructura used to, que literalmente significa solía, ¿vale? En español. Luego, después vamos a hablar de la acción que solía hacer. Por ejemplo, estructura va a ser sujeto, I, you, me, quien sea, ¿vale? Used to, el verbo siempre en infinitivo, to ski, to read, to go to classes of whatever, ya sabéis. Y luego, pues, la situación por la cual ya no lo hago. Una pequeña frasecita a modo de explicación de por qué no se da esto ya. Vale, pues creo que queda claro que el used to lo utilizamos para, de nuevo, acciones que ocurrían en el pasado y ya no siguen ocurriendo. Tengo aquí varios ejemplos. Por ejemplo, I studied French, but I don't anymore. Pues yo solía estudiar francés, pero ya pues no lo estudio por la situación que sea o porque ya he estudiado todo el francés que existe y ya pues no estudio más. Por ejemplo, un ejemplo muy tonto. Otro ejemplo. In the past I smoke, but now I don't. Aquí te está incluyendo cuando en el pasado
no es realmente específico de temporalidad, pero bueno, pues en el pasado yo solía fumar, pero ahora pues no lo hago. ¿Cómo transformamos esta frase en una frase que incluya el used to? Pues muy fácil, nos queda la frase muchísimo más corta. I used to smoke. Es interesante que veáis cómo estas frases que ocurrían en el pasado, pero ya no ocurren, las podemos transformar en frases incluyendo el used to. Es ese cambio el que vamos a trabajar durante las clases. Y esta simple transformación puede ser una pregunta de examen, ¿vale? Bueno, pues seguimos viendo. Si bajamos, tenemos el formato pregunta. ¿Cómo vamos a formar preguntas que incluyan este used to? Vale, pues aquí está nuestro gran amigo que ya conocemos de siempre, el auxiliar, el verbo to do en pasado, auxiliar, que será did. Por ejemplo, tenemos aquí, did you used to watch Mickey Mouse? Pues, ¿solías ver la serie de Mickey Mouse o la serie que sea? Nos da igual, es un ejemplo. ¿Vale? La solías ver porque esa es una serie que había cuando eras pequeñito, que a lo mejor ya no está, o que a lo mejor ya eres demasiado grande para ver, ¿vale? Y te pregunta si lo solías hacer, si es algo que tú solías hacer. Bueno, pues usamos el did para hablar de hábitos pasados. Bueno, importante aquí en la pregunta, el used to se usa en la forma de pregunta como used to, ¿vale? No en su pasado. Se usa solo used to, no used to, ¿vale? En las preguntas. Bueno, pues nada, ya que sabemos cómo se formulan estas preguntas, recuerdo estructura, el auxiliar en pasado did, más el sujeto, más nuestra formita used to, más el verbo en infinitivo, en este caso watch, y lo que sea, ¿vale? Esta sería la estructura. Pues vamos a ver ahora cómo responderíamos a esta clase de preguntas, incluyendo used to. Bueno, pues, estructura. Pues yes o no, lo que sea. Una coma, vamos a poner también el sujeto, luego la forma used to, esta vez sí que en pasado, no como en la pregunta, que si os fijáis en la pregunta la usábamos, como acabo de decir antes, en presente, pues no, ahora es en pasado, used to wear a horrible uniform, este es el ejemplo que viene, pues used to lo que sea, el verbo vuelve a estar en infinitivo y la frase que sea, para completar. ¿Vale? El ejemplo que tengo aquí, pues muy tonto. Did you used to wear a school uniform? Yes, I used to wear a horrible uniform. ¿Ok? O, si queremos responder en negativa, lo que vamos a hacer ahora es utilizar el sujeto I, luego el auxiliar del verbo to do en pasado, I didn't, o did not, luego ya la forma used to, again, otra vez, y wear, el verbo en infinitivo, ¿vale? I didn't used to wear a uniform, ¿vale? I used not to también se puede usar, pero es bastante menos común. Y bueno, chicos, pues por último explicar que a veces se puede utilizar este verbo modal, el would, en lugar de usar el used to, ¿vale? Pero ¿cuándo se va a poder utilizar? Bueno, pues cuando hablamos de frecuencia. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia solías ir a nadar? ¿Con qué frecuencia solías ponerte malo de pequeño? Este tipo de cosas. Necesitamos, es muy importante, que venga esa temporalidad en la frase, si no, no lo podemos intercambiar, ¿vale? Entonces, tenemos ejemplos por aquí. I used to go swimming twice a week. I will go swimming twice a week, ¿vale? Es el mismo significado, exactamente igual.
¿vale? Pero, por ejemplo, aquí tenemos I used to play piano. Aquí no estoy diciendo nada sobre el tiempo, entonces I will play piano no es algo natural, no es algo que digamos de manera natural, entonces es mucho más natural decir I used to play piano. Pero, por ejemplo, si incluimos alguna temporalidad, sí que podríamos decir I will practice every day y completar la frase. I used to play piano, I will practice every day. O también se podría transformar por I used to practice every day. Muy bien, chicos, pues esto es todo sobre teoría. Como veis, tenemos aquí mapas conceptuales con más ejemplos y estructuras. Tenemos aquí un quiz con 10 preguntas a responder que me van a llegar directamente a mí. Y luego el vídeo explicativo con un mogollón de ejemplos, ¿vale? Y por último, tenemos una website que podemos abrir, una página web donde tenemos muchos más ejercicios para seguir practicando. Así que nada, chicos, yo os animo porque la verdad es que es interesante, porque esta página además recordad que nos da las respuestas al instante y nos da feedback también. Así que pues nada más, nos vemos en clase y estaré encantada de resolver todas vuestras dudas. Adiós.